Buenas tardes, señoritas y caballeros. Una vez más les saluda el licenciado David Plaza. En esta oportunidad les voy a dar la clase de lengua y literatura hoy, miércoles 1 de julio del 2020. Como las semanas anteriores también ustedes ya han podido trabajar, vamos a realizar la actividad relacionada con la ficha pedagógica, lo que imparte el Ministerio de Educación, para lo cual vamos a realizar un prototipo de un invento transformador. Este invento transformador tal vez salga de Naranjito, un ejemplo, tal vez salga del recinto del Rosario, tal vez salga de algún lugar del Ecuador que vaya a ayudar a facilitar la vida de muchas personas. El valor de la semana es la responsabilidad. Toda la semana trabajamos con un valor y esta semana va a ser la responsabilidad. Ustedes, sus representantes, son personas muy responsables y por eso nos encontramos impartiendo estas clases con ustedes. Nos dice una frase de aquí de John Maxwell: el mayor día de tu vida, dice, el mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en el que realmente crecemos. Como lo dijo Maxwell, este es tu día, este es mi día, en el cual vamos a crecer, chicos, ¿ya? Vamos a crecer de manera profesional, de manera de estudiante, y como les mencionaba, vamos a hablar de qué es un prototipo, para que ustedes tengan una idea de qué es un prototipo. Les voy a presentar en este momento una imagen en el cual ustedes tal vez conocen este aparatito, tal vez lo utilizan, tal vez esté frente de ustedes, ¿no es cierto? Tal vez muchos se conectan con un celular, tal vez muchos se conectan, pero para que exista un celular de esta manera o de esta calidad, de este gruesor, debió haber pasado mucho tiempo. Primero hubieron unos celulares un poquito diferentes, un poquito feitos, pero duraban más. Ya a los que pasamos ya de los 30 años, nosotros empezamos teniendo un celular de este porte. Imagínense cargar un celular de 30 centímetros en su bolsillo. Ahora nosotros cargamos un celular bajito y tenemos protección. Todo esto han sido prototipos que han servido para poder innovar. Es decir, con estas dos cosas se hizo un invento, se hizo una actividad. También en la antigüedad, en nuestra casa la tenemos, nos sirve de mucho. Y esto también fue un invento en algún momento para poder servirnos los alimentos. También antes las personas en la antigüedad utilizaban el mate para tomar un café, para tomar el agua, para servirse alguna bebida. Pero nosotros tenemos ahora una tacita para servirnos un café, tal vez una vajilla para poder compartir los alimentos con la familia. Y estos son los inventos que nosotros tenemos en nuestros hogares. Dice, esta semana desarrollarás un prototipo de un producto que soluciona algún problema real en tu entorno cercano. Tú eres una persona muy ingeniosa y seguro que tendrás una grandiosa idea. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, a mí me gusta salir a correr y no podía salir a correr porque decían que el coronavirus estaba en el ambiente y era la verdad y no pude. Y después decían que había una mascarilla especial para uno poder salir. Pero después los científicos decían que la mascarilla afectaba. ¿A quién afectaba? A uno mismo, porque uno respiraba oxígeno y bota dióxido de carbono, pero con una mascarilla, ¿qué sucede con la mascarilla? El aire se queda en el mismo lugar y estamos haciendo una contaminación. Por eso se hicieron después mascarillas con filtro y se fue ayudando al rendimiento de los atletas, las personas que les gusta salir a correr. Como también sabemos, hay un objetivo. Ese objetivo que nosotros tenemos en esta semana va a ser que ustedes, niños, que ustedes, señores, señoritas, estudiantes, puedan realizar esta actividad. Nos dice aquí, los estudiantes
comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de los historiadores, investigadores y científicos. Otras personas que han comunicado sus descubrimientos y teorías en la sociedad en general con el uso del lenguaje apropiado. Tal vez nosotros hemos conocido a alguna persona, o cuando vemos la televisión, cuando vemos los noticieros, vemos una persona como el profesor se va a poner ahorita, ¿verdad? El profesor se va a poner en la parte inferior de su dispositivo móvil, de su celular, de su computador, con la finalidad de que usted observe en la televisión cuando dan una noticia y una persona que habla mediante gestos. Esta persona habla en señal o habla con gestos para que puedan comprender las demás personas, que es un lenguaje también de lo que utilizan los que no tienen la posibilidad de hablar ni de escuchar, es un lenguaje de señas. Y esto ha ayudado también. Ese fue un invento que una persona facilitó. Ahora, los que no pueden hablar, no pueden escuchar, por medio del lenguaje de señas, ellos lo van a poder realizar. Seguimos con las diapositivas y vamos a ver ahora a un punto que se llama el criterio de evaluación. Al igual que todas las semanas, nosotros tenemos un criterio de evaluación. Pues es decir, cómo se va a evaluar el trabajo de ustedes en su domicilio, en su casita. Y nos dice, diseña o construye un prototipo de un producto que cambie la vida de las personas y su comunidad. El primer punto, diseñe y construya un prototipo de un producto que cambie la vida de las personas de la humanidad. Algo real. No me va a decir mañana, licenciado, voy a hacer la máquina del tiempo. ¿Ah? Puede que en algún momento exista esa máquina, pero algo más real que cumpla una necesidad, que supla una necesidad. Y el número 2 nos dice, identifique un problema al que pueda dar solución con la creación de un invento transformador. Recuerden otra vez, el invento para las personas, para poder salir o para poder ingresar a un centro comercial, a una tienda o ir al mercado, todos necesitamos una mascarilla y no le están revisando si es la mascarilla que vale más, no le están revisando si es la mascarilla que vale menos, pero debe utilizar una mascarilla con la finalidad de que pueda ingresar a un lugar. Y ese fue un invento que desde hace muchos años atrás se logró realizar. Y el número 3 dice que expongas a tu familia con un lenguaje apropiado, la creación de ellos que tenga suficientes criterios o evidencia para estar convencido de que funcione para resolver este problema real. Había hace tiempo un juego que por lo general en este mes de julio y agosto se ponía de moda. Tal vez ahora ya no se da con mucha, se puede decir, habitualidad, pero era el juego de la elaboración de las cometas. Muchas personas elaboraban las cometas y las hacían elevarse por el cielo. Este fue un invento también. Para poder elevar este juguete, fue un invento que se realizó. Aquí nos dice que hay otro mecanismo de evaluación. Es decir, nosotros ya sabemos que cuando las clases se reanuden, nosotros vamos a revisar el portafolio. Y sabemos que todos los profesores les vamos a ayudar con la evaluación, ¿no es cierto? Pero todo lo que se haga deben ser en su portafolio, deben tenerlo guardado. Si nosotros hacemos el diseño hoy día, lo vamos a guardar en nuestro portafolio, lo vamos a guardar para que sea revisado después. Y nos dice el mecanismo de evaluación, caja, portafolio del estudiante. Es el archivo de la evidencia de su trabajo. Guarda todo lo que construyes, nos dice aquí, con tu familia, cuentos, juegos, acertijos, experimentos, obras de arte, infografías, historietas, etcétera, en una caja o cuaderno. Si yo puedo hacer una caja bonita para ir guardando allí, ese puede ser mi portafolio. Si yo tengo un cartón de zapatos bien bonito, lo puedo forrar a algo, un material que tenga en la casa, y ese es mi portafolio.
Y nos dice aquí que es un prototipo. Vamos a hablar del prototipo. Verán, aquí yo tengo varios elementos. Aquí tengo un boceto, una persona que se encuentra realizando una actividad, pero primero lo hace en una hojita, primero lo hace en su cuadernito, primero lo elabora, es decir, el diseño. Para poder elaborar este cuaderno de aquí, se debió haber hecho primero un boceto, se debió haber hecho primero un ejemplo, un modelo. ¿Cómo lo voy a hacer? Con las divisiones, con los colores. Todo esto también fue un invento. Es decir, la hoja también fue un invento. Se dice que los primeros indicios de los papeles fueron en Japón. Ellos lo realizaban con con el arroz, con una hoja, y podían hacer los primeros escritos. Imagínense, cuando vivió Jesucristo, estamos hablando de 2020 años atrás. Después de eso, 2000 años antes de Cristo, han pasado 4000 años de lo que se inventó el papel. También aquí tenemos unos engranajes que van a servir para poder elaborar un prototipo de alguna máquina, algo. Un ejemplo, ustedes por lo general en sus casas han de tener el agua, ¿no es cierto?, que les llega de las tuberías. Pero hay otros que tienen una finca y tienen una bomba para poder sacar el agua del subsuelo. Y esa agua fue sacada con un invento que fue la bomba. Otra más que vemos aquí, miren lo que hablaba el profesor. Esto se llama una capuchina. La capuchina también fue un invento de los japoneses, que consistía en hacer volar a un papel mediante con el hilo. Y también vemos aquí la imagen, este niño se encuentra, o este señor, se encuentra elaborando un avión de papel. ¿Quién no jugaba en la escuela con un avión de papel? Todos lo hemos hecho. Y las palabras que definen al prototipo van a ser: la palabra prototipo denomina a su primer modelo de producto o invento que sirve como representación o simulación de un producto real. Por lo tanto, se caracteriza por ser muy creativo, por la que puede usar toda tu imaginación. Y aparte de abajo nos dice que dibujes. Esa va a ser la actividad. Dibuja representación en una hoja del producto final de tu invento. Puedes incluir explicaciones con flechas y muchos más detalles. Ahora, en la parte de acá, nos van a dar los pasos. ¿Ya? Los pasos que tenemos aquí, se los voy a ir leyendo detenidamente para que usted los vaya comprendiendo. Dice: ¡viva la creatividad! Nos dice: estos son algunos nuevos inventos para combatir el coronavirus. Este es un fragmento de un escrito de una persona que lo ha realizado en el tiempo de pandemia. Mientras se dirigía en coche a su fábrica en el oeste de Londres la semana pasada, el diseñador Steven Brooks tenía el coronavirus en mente. ¿Cómo se podría abrir una puerta sin tocar el picaporte? Imagínense, ¿cómo se podría abrir una puerta sin tocar el picaporte? El segundo párrafo nos dice: todo el mundo tiene que usar el dedo meñique y encontrar una parte de la puerta que nadie ha tocado, dice Brooks, diseñador y propietario de DDB Ltd, una empresa que fabrica muebles de oficina. Entonces se le ocurrió producir un gancho que hiciera el trabajo, el llamado gancho higiénico. Es lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo y está hecho de un material no poroso, lo que hace fácil de limpiar. En uno de los cientos de cachivaches ideados en los últimos días de la semana para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. En la segunda parte nos dice: desde fabricantes de muebles hasta desarrolladores de software de inteligencia artificial, empresas de todo el mundo están adaptando los productos existentes o inventando otros nuevos para ayudar a luchar contra la pandemia.
o simplemente facilitar la vida de los que trabajan desde casa, en hospitales o atrapados en cuarentena. El aluvión innovador se produce en un momento en que las empresas como Ford, LVMH y Airbus adaptan a sus plantas la fábrica de materiales esenciales para la lucha contra la pandemia, como desinfectantes de manos, respiradores artificiales y mascarillas. Hubo un tiempo muy difícil aquí en Ecuador en que no había muchos respiradores y los estudiantes de la Universidad Politécnica del Ecuador, la Universidad Central de Quito y varias universidades más fueron los que imprimieron con máquinas respiradores artificiales. Un respirador artificial en Estados Unidos estaba costando más de $100. Ellos lo producían en Ecuador a un bajo costo. Se puede decir menos de la mitad. Pero ¿qué necesitaban? Necesitaban una impresora 3D. Así que ustedes tienen impresoras para documentos. Ahora hay impresoras para hacer cuestiones, se puede decir, reales. Incluso en una serie de televisión yo observé que, bueno, es de ciencia ficción también. Vi que hicieron una impresión de una parte del cuerpo y fue operada esa persona. Es decir, la ciencia ¿a dónde va? El estudio y la tecnología va encaminando a nuevos inventos. Y eso es lo que queremos. El ministerio quiere que ustedes sean los futuros desarrolladores, los futuros del Ecuador. Dice, en tu portafolio responden las siguientes preguntas. Ahora sí, el que puede hacer una captura de la pantalla, lo puede hacer para poder avanzar con esta actividad. Luego en sus hogares yo también estaré pasando diferentes documentos para que puedan desarrollar esto. Primera pregunta dice, ¿qué problema resuelve el invento descrito en el artículo anterior? La segunda, ¿qué acogida crees que haya tenido este invento? El gancho nos decía, ¿qué acogida crees que haya tenido este invento? Y la última nos dice, ¿crees que su uso se prolongue mucho tiempo o solo será por esta temporada? Ahí debes argumentar tu respuesta, porque para mí la pandemia todavía falta para que se vaya. Para otros estudiosos también falta para que se vayan. Y hay personas que también queremos que ya termine hoy día para regresar a nuestras actividades normales, irnos a la playa, irnos a la sierra, a donde nos guste. Pero por esta pandemia tenemos que cuidarnos todos. Aquí hay otra lectura de otro invento que se las voy a leer a continuación. Nos dice, alfarería antigua, tipos, historia, desarrollo de recipiente de arcilla. Cerámica, también llamada arte cerámico, la creación de objetos principalmente recipientes para cocinar o almacenar, hechos de arcilla y luego endurecidos por el calor. Fue el primer arte funcional que surgió durante el Paleolítico Superior, después de la pintura corporal. La primera forma fue la cerámica china, que apareció por primera vez en Yangtze, al sur de la cuenca del río Yangtze. La pintura rupestre, así como otros tipos de arte prehistórico, la invención y el desarrollo de la cerámica son un reflejo de las condiciones sociales, económicas y ambientales, muchas de las cuales aún se conocen, dice, mal. Y un indicador significativo del desarrollo cultural de una sociedad, además del bien de los primeros recipientes de cerámica, debe haber brindado a los cazadores recolectores de la edad de piedra varias oportunidades nuevas para cocinar y consumir sus alimentos. Casi no tenemos idea cómo se usaron las primeras ollas. A continuación de esta lectura, una vez que hemos visto el prototipo, hemos leído las dos actividades, hemos visto lo que debemos hacer, aquí tenemos que nos dice actividad también dice.
Describe consecuencias que crees que se desencadenaron a partir de la invención de la alfarería. Describe un listado de 4 objetos de tu casa, de tu entorno, que cumplan esta función en lo que significó la invención de la cerámica para la humanidad. Un breve párrafo argumentativo, comparar los dos inventos descritos en el texto anterior. Si quieres, utilice también otros ejemplos. Respondieron las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene que tener un invento para que sea duradero en el tiempo? Ahorita les voy a presentar la guía que tenemos también para ir relacionando esta actividad. ¿Ya? Ahorita